Hola niños, ¿cómo están? Les habla la tía Carolina, espero que estén muy bien. Les mando un saludo a toda la familia. El día de hoy vamos a trabajar en matemáticas y a organizar los elementos que clasificamos en un gráfico. Acompáñenme. Este es un gráfico real. El gráfico real necesita figuras, frutas o verduras que sean reales para poder identificar la cantidad de cada una de ellas. Pídele a algún adulto que pueda dibujarte en el suelo con tiza o fabricarte unas tablas con columnas y con números para que puedas identificar y clasificar la fruta o verdura que encuentras en la cocina. Por ejemplo, aquí hay cebolla, tenemos 2 cebollas, una papa y podemos identificar que hay 5 limones y en la columna de las manzanas hay 4 manzanas y en la columna de la zanahoria no tenemos ninguna. Para identificar los gráficos o para trabajar con ellos podemos indicar cuál columna tiene más cantidad, en este caso los limones, cuál tiene menos cantidad, puede ser la zanahoria que está vacío o no tiene ningún elemento, o cuántos elementos nos faltan, por ejemplo, para completar la misma cantidad. En el caso de la papa, para llegar a igualar la misma cantidad que la cebolla, solo nos faltaría un elemento. Hay mucha información que podemos extraer de la clasificación del gráfico. Tú también puedes hacerlo, puedes practicar en el hogar. Pídele ayuda a un adulto que pueda dibujarte las columnas y los números en el suelo para poder clasificar frutas o verduras. El gráfico figural nos ayuda a simbolizar la cantidad de elementos que encontramos y clasificamos en un gráfico. Por ejemplo, del gráfico real que observamos en la lámina anterior, en la cebolla, nos indica a través de 2 lápices y del número 2 que en esa columna habían 2 elementos. Las papas, un elemento. En los limones, 5 elementos. En las manzanas, 4 elementos. Y aquí aparecieron 2 zanahorias. Puede ser a través de número o a través de cantidad. En este caso lo hicieron con lápices. También es otra forma de graficar o clasificar las frutas o verduras. El que está al lado izquierdo también es un gráfico figural. En vez de poner las cantidades, lo simboliza a través de celdas, que son cada uno de estos cuadraditos, columnas de acuerdo a la fruta o la verdura y un color. Con un color se nos transforma en un gráfico de barras, donde a través de los ojos o de la visión podemos decir que el elemento, la fruta o verdura que tiene más cantidad es el limón, el que tiene menos cantidad es la papa, el que tiene igual cantidad es la zanahoria y la cebolla. Muy bien, la cebolla y la zanahoria tienen la misma cantidad. Y también podemos, de forma más simple, poder saber y conocer cuántas manzanas nos necesitamos para igualar la cantidad de limones. En este caso necesitaríamos ¿cuántas manzanas para igualar la cantidad? Una. Con una manzana más alcanzamos e igualamos la cantidad de limones. Dentro del gráfico también podemos contabilizar la cantidad total de elementos que hay. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos tiene este gráfico. Y además podemos colocarle el nombre que nosotros queramos. Si es un gráfico de frutas y verduras, podríamos decir que es el gráfico de compras de la feria. Sigamos aprendiendo. Vamos a completar ahora el siguiente gráfico pictórico. Tenemos los números desde abajo hacia arriba, por lo tanto vamos a completar las columnas desde abajo hacia arriba. Y lo vamos a hacer clasificando elementos según su sonido inicial. La inicial va a ser la E, U, A, O. Muy bien. Conozcamos primero los elementos. Repite después de mí.
avión. Último, ardilla, oso, árbol, olla, escoba, abeja, espejo. Tenemos 9 elementos que tienen sonido inicial vocálico, es decir, que comienzan con una vocal. Para eso, primero vamos a identificar cuáles comienzan con la vocal E. Y para clasificar dentro del gráfico vamos a utilizar los mismos colores de las vocales. En este caso, la vocal E tiene el color naranjo. Veamos cuáles elementos comienzan con E. Escoba, espejo. Muy bien. Para completar el gráfico tengo que contabilizar cuántos elementos comienzan con E y luego achurar o completar las celdas. Como son 2 elementos, completo 2 celdas. 1, 2. Muy bien, 2 elementos, coloreo 2 celdas. Sigamos. Vamos a completar ahora la vocal U. Muy bien, de color verde. Vamos a ver qué elementos comienzan con la vocal U. Último, muy bien. ¿Hay algún otro que comience con la vocal U? Si no hay ningún otro, entonces vamos a colorear una celda de la columna de la vocal U. Muy bien. Un elemento, coloreamos una celda. Siguiente, la vocal A es de color azul o celeste. Veamos cuántos elementos comienzan con la vocal A. Avión, ardilla, árbol, abeja. Contemos. 1, 2, 3, 4. Te recomiendo que siempre utilices colores. Entonces la vocal A, en la columna de la vocal A, vamos a colorear 4 celdas por avión, ardilla, árbol y abeja. Veamos. 1, 2, 3, 4 celdas coloreamos por los 4 elementos que comienzan con la vocal A. Siguiente columna, vocal O, color morado. ¿Cuáles objetos o elementos comienzan con la vocal O? Muy bien, oso, olla. Recuerda contar los que están encerrados de color morado. 1, 2. ¿Cuántas celdas coloreamos entonces? Solo 2. En la columna de la O tenemos que colorear 2 celdas. Excelente trabajo. Muy bien. Hemos completado nuestro gráfico de sonido inicial vocálico y clasificamos elementos que comienzan con E, con U, con A y con O. Luego que tenemos registrada y completo nuestro gráfico, podemos realizar las siguientes preguntas. Ya tenemos la información en nuestro gráfico, ya la clasificamos según el sonido de la vocal, tenemos las columnas y tenemos la cantidad de elementos. Comencemos con las preguntas, pon mucha atención, siempre observando el gráfico. ¿Cuál vocal tiene más elementos? Observa bien las celdas achuradas o coloreadas. ¿Cuál vocal tiene más elementos? La vocal A es la columna que tiene más elementos, es decir, tiene 4 elementos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál vocal tiene menos elementos? ¿Cuál será? Muy fácil. La vocal U. Buen trabajo. La vocal U solamente tiene un elemento que comienza con U. Siguiente pregunta. ¿Cuántos elementos hay en total en el gráfico? Eso quiere decir que tenemos que contar todos los elementos presentes. ¿Cuántos elementos hay en total en el gráfico? Ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9 elementos hay en total en el gráfico. 9 elementos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles columnas tienen igual cantidad? ¿Cuáles columnas tienen la misma cantidad? ¿Cuáles serán las columnas? ¿De qué vocales son las que tienen la misma cantidad? Observemos la cantidad de cada una de ellas y podemos decir que la E y la O tienen la misma cantidad de elementos, que en este caso son 2. La columna E y la columna O tienen la misma cantidad. Muy bien. 5. ¿Cuántos elementos tiene la columna A? ¿Cuántos elementos tiene la columna A? 4. Muy bien, excelente. 6. ¿Cuántos elementos le faltan a la columna O para llegar a la misma cantidad que la columna A? Observemos primero la columna O. Aquí está, tiene solo 2 elementos. Y la columna A tiene 4 elementos. ¿Cuántos elementos le faltan a la columna O para llegar a la misma cantidad de la columna A? ¿Cuántos elementos faltan? Solo 2 elementos faltan para completar o igualar la cantidad de la columna A. ¡Excelente trabajo! Para finalizar la actividad de gráfico, vas a realizar en tu libro semilla de color verde, página 23, la actividad que se refiere a la clasificación de elementos que tienen igual cantidad de sílabas. Pídele a un adulto que busque la página recortable para pegar las láminas. Vamos ahora a resolver problemas y situaciones. En la siguiente situación vamos a descubrir que debemos restar o quitar elementos. Escucha. En el refrigerador hay 10 yogures. Adán se comió 3 durante el día. ¿Cuántos yogures quedaron en el refrigerador? Recuerda que puedes utilizar el material que tengas en la casa, como lápices, por ejemplo, o cubos. Y también puedes utilizar tus dedos. En el refrigerador, ¿cuántos yogures habían? 10. Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántos se comió Adán? ¿Recuerdas? Muy bien, se comió 3 yogur. Vamos a tachar o eliminar, quitar o restar los 3 yogures que comió Adán. 1, 2, 3. Tachamos los 3 yogures que se comió Adán. Entonces, ¿cuántos yogures quedaron en el refrigerador? ¿Puedes contarlos? Veamos la respuesta. 7 yogures. En la siguiente situación vamos a agregar o sumar elementos. Utiliza, como te dije, material concreto, tus dedos o cuenta los elementos que aparecen en la pantalla. Pon atención. En un paseo por el zoológico, Andrés y Sebastián contaron 2 hipopótamos, 5 leones y 3 suricatas. 2 hipopótamos, 5 leones y 3 suricatas. ¿Cuántos animales contaron los amigos? ¿Te ayudó? Grafiquemos. 2 hipopótamos, 5 leones, 3 suricatas. La pregunta es, ¿cuántos animales contaron Andrés y Sebastián? ¿Tienes la respuesta? Confirmemos. 10 animales contaron los amigos.
Llegamos al final de la actividad. El día de hoy aprendimos la unidad de gráfico y a resolver problemas agregando y sumando elementos. Recuerda enviar la foto de la página número 23 de tu libro Semilla con el gráfico de las sílabas. Nos vemos. Cuídate mucho.